Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día a ustedes. Buen día, Rosario. Hola, Darío. Francisco. Y sí, realmente conmovió, porque tal como lo describiste, Francisco, estaba la renovación del pacto de fidelidad. Y comenzó a circular la versión de que se suicidó Javier Saavedra. ¿Y quién es Javier Saavedra? Principal acusado de los 3 hermanos Saavedra: Javier, Adrián y Guillermo. Están presos hace más o menos alrededor de hace 3 años. Y en el caso específico de Javier, como se dice vulgarmente, hasta las manos. Porque las muestras de ADN que se encontraron en la casa de Jimena Salas, masacrada, porque eso es lo que se observó, y esta descripción la dio en su momento el fiscal, sobre un charco de sangre, el pequeño cuerpo de Jimena Salas, una chica de alrededor de 44 años, madre de 2 mellizas que estaban en la casa. O sea que el ataque fue mientras estaban las nenas de 3 años. Una de ellas con un problema de salud bastante grave, con más de 44 puñaladas sobre el cuerpo. O sea, una locura, una carnicería. El 27 de febrero, en un barrio tranquilísimo, a 3 cuadras de la Ruta 9, 1 kilómetro antes del río Ubierna, el barrio Santa Rita, en Vaqueros. Y en esa casa, en ese living comedor, porque Jimena estaba cocinando en aquel momento, alrededor del mediodía, 13 horas, se encontraron 3 ADN, 3 muestras de ADN, 2 hombres y una mujer. Y cuando decimos hasta las manos, porque el ADN, cuando fue detenido hace 3 años en Santa Victoria Este, uno de los ADN masculinos en esa vivienda correspondía a Javier Saavedra. Los otros 2 hermanos no tienen ADN presente, pero hay otras pruebas. ¿Y qué es lo que sucedió ayer? A la tarde, tengan en cuenta que sucedió en una dependencia estatal, en la Alcaidía Judicial Pabellón D del Servicio Penitenciario de la provincia. ¿Es el lugar que está, Darío, cerca de Ciudad Judicial, atrás de Ciudad Judicial? Está al lado sobre claro, la avenida sí, principal, sí. Bien. Yendo desde el este hacia el oeste, está más o menos unos 300 metros. Sí. Es un edificio inaugurado en el año 2006, en su momento se dijo que era un lugar modelo, y vamos a poner en tela de juicio eso de lugar modelo, una cárcel modelo. Recordemos que allí van las personas que no han sido condenadas. Claro. Porque los condenados pasan directamente al penal de Villa de las Rosas, la unidad carcelaria 1, en el caso de las personas con homicidios, crímenes varios, dentro del área metropolitana salteña. Y pabellón D es el pabellón considerado de máxima seguridad. Allí van fuerzas de seguridad, algunos acusados de abuso sexual y privilegiados, lo digamos así, lisa y llanamente. Porque hay muchas más comodidades, no hay promiscuidad. En las otras celdas hay amontonado en celdas para 6, hay amontonados 15, durmiendo en el piso, en donde sea. Y cuando decimos promiscuidad no estamos hablando sobre un eufemismo relativo a, qué apretados que están. No, promiscuidad eso sexual. Sería hacinamiento, sería. Claro, pero el hacinamiento en donde hay violaciones, por eso te digo, es gravísimo. Y ese es el punto.
Sí, primero, en un lugar estatal, una dependencia estatal, a los agentes penitenciarios, porque están controlados por agentes penitenciarios, no por policías. O sea, personal que está capacitado para eso. Supuestamente, mandato de la Constitución, artículo 19 de la Constitución Nacional, cárceles sanas, seguras y limpias. Eso está totalmente, no existe. Desbordado. Ese desborde es fruto de la corrupción, que es lo que está siendo juzgado en estos momentos. Es la corrupción de lo que, bueno, si querés ventaja, pone plata. Eso lo reveló, por ejemplo, el abogado Juan Casabela Dávalos con respecto a lo que le pidieron por Lautaro Teruel, el hijo del actual nochero. Primero se dijo que había aparecido colgado. Volvemos a hablar de Saavedra, del chino Javier Nicolás Saavedra. Del chino Javier Saavedra. Primero dijeron que había aparecido colgado, luego que había sido herido dentro de la celda E del pabellón D en la alcaldía judicial. Después se mencionó que es lo que finalmente de dónde se lo sacó, el área de recreación, porque este pabellón tiene pasillos amplios, tiene muchos patios, hay televisores comunitarios, ¿no? Hay teléfonos también comunitarios, áreas de recreación, muchas ventajas, pero no en un área en donde además hay guardias, por todas partes hay guardias, y supuestamente cámaras. ¿Cómo es que se te muere alguien? ¿Cómo es que alguien intenta un suicidio? Sobre todo, en todos los lugares del mundo, al menos en los democráticos, a las personas que van a llegar a juicio, en Argentina no hay pena de muerte, pero en los lugares, por ejemplo, en donde sí la existe, supongamos Estados Unidos, son las personas cuidados así entre algodones. Precisamente porque se sabe que pueden tomar una decisión drástica. Y en este caso que no había ningún control, seguridad. No, además, un día antes de que inicie el juicio en su contra. Escúchame, a ver, en el mejor de los casos se puede pensar una persona que va a afrontar un juicio por el cual estás acusado de femicidio con alevosía. Perpetua, así, el principio es perpetua. Te pueden dar, la máxima de la perpetua es cadena perpetua, reclusión por tiempo indeterminado, que son más de 30 años. O sea, una persona, bueno, como mínimo puede sentirse un poquito preocupada, llamémosle nerviosa, que no hay ningún control ante eso, faltando horas, o sea, en menos 14 horas, claro, en 14 horas comenzaba el juicio. O sea, ahora, Darío, él no estaba solo, ¿o sí? No estaba solo. Eso o sea que estaba debería con haber su compañero de debería celda. haber más testigos. Debería haber un testigo Está que lleno diga, de testigos. pasó esto, no pasó esto. ¿Y Guardia las cámaras? cárceles, cámaras. Por supuesto que se dice, es lo de cajón, es una cuestión formal, acerca del fiscal Santiago López Soto. Es el encargado de investigar una muerte dentro de la cárcel. Si sospechoso ya es todo esto, mira, las fuentes de altísima confianza, a Darío Illanes dijeron, lo mataron. Darío, lo que está diciendo es muy grave. Es gravísimo, escúchame, me lo dicen, ¿viste? Tanto es así que yo anoche, obviamente, esto es una bomba. Entonces lo consulté a la gente que dirige el diario Punto Uno.
Y obviamente que esto, por más, porque yo no tenía ninguna fuente oficial hasta ese momento, pero de pronto que 3 fuentes diferentes de absoluta confianza no solo me digan apareció muerto, dicen que suicidio, pero lo mataron, es gravísimo. ¿Qué es lo que se tiene que investigar? Porque todavía está en duda si fue ahorcado o con una punta carcelaria. O sea, acuchillado. Y esto, ¿sabes quién lo dice en estos momentos? El abogado defensor de los 3 hermanos Saavedra, Marcelo Arancibia, que desde el principio dijo mínimo contaminación cruzada de ADN. O sea, nada que ver. O sea, no correspondía. Obviamente es lo que tiene que decir el abogado por sus defendidos. Tiene que probar pero lo que dice. Hace tiempo, vos decías que ya llevan un par de años detenidos los hermanos Saavedra, y Marcelo Arancibia siempre destacó la inocencia de ellos, ¿no? Destacó la inocencia, pero sustentado en pruebas. O sea, primero cuestionó totalmente el ADN contra Javier Saavedra. Dijo, por eso, como mínimo, contaminación cruzada. ¿Cómo puede ser que se haya encontrado un ADN? Esta persona supuestamente estaba en otra parte de la provincia. ¿Cuál es la falla en eso, no? Porque uno dice, encuentro el ADN, me coincide con Juan Pérez, bueno, es de Juan Pérez, pero resulta que Juan Pérez estaba en la otra punta de la provincia, supuestamente. ¿Qué es lo que pasa en esa cadena que para mí no le encuentro sentido? Bien, por eso se habla de contaminación cruzada, que es una alternativa. ¿Y de dónde viene el ADN de Saavedra, por ejemplo? ¿Por qué contaminación cruzada? Estos son mis lentes. Poseen obviamente rastros de mi ADN. Los apoyen, supongamos, en esta mesa. Bueno, lo que se está viendo, los apoyo así sobre la mesa. Quedaron rastros de ADN. Sucedió un robo, supongamos, sobre esta mesa, se toma el ADN, así corresponde a Darío Illanes. Muy bien. Supongamos que no se sabe en esta mesa, no es de punto 1, sino que no se sabe de quién es ese ADN en donde hubo un robo. Se toma eso. Por otra parte, se detiene a una persona meses después con ese ADN. Este ADN que se tomó esta muestra, fue al laboratorio donde se realiza y se pone en la mesa en donde se examinan y se juntan. O sea, por un mal procedimiento, se unen, se cruzan. Bien. Entonces ahí se habla de contaminación cruzada. Arancibia dice, en el mejor de los casos, él también habla de mala intención, o sea, de directamente decir, este rastro es el que encontramos, es de acusarlo sin existir esa razón. Es muy difícil probarlo, es dificilísimo probarlo. Pero Darío, mi pregunta es, ¿por qué tenían ADN de esta persona, de Saavedra, que contaminó la escena? A eso voy. Vos decís, puede haber sido cualquier cosa. Plantado. Saavedra no tenía causas anteriores ni después. nada. Y ese es el punto, porque años después. Claro, ¿cómo haces para plantar una prueba años después? No es que lo pones... En la escena del crimen, digo. Claro, no es... En la escena del crimen se recogieron 3 ADN. Sí. Uno de ellos... dice la unidad fiscal actual, que pertenece a Javier Saavedra. Uh-huh. Y esto es porque nunca se informó cuáles eran los 3 ADN. Simplemente se dijo 2 hombres, 1 mujer. Nunca se dijo porque no se puede saber. Claro, no se puede cotejar con el titular del ADN. Y entonces dicen que ese secreto que existió, A, B, C. A es de este Javier Saavedra, que apareció 3 años después. Es este A. B y C todavía sin aparecer.
O sea, es posterior a la escena del crimen. La muestra está tomada en la escena del... Exacto. La coincidencia con el perfil genético de Saavedra se da después. Ahora, hay otra prueba que mencionó en su momento la Fiscalía, cuando fue la detención de Saavedra, que llamó mucho la atención, que tenía que ver con conversaciones de su entorno, en particular una exnovia suya, que habría sido justamente quien lo habría entregado, porque estaba fuera del radar de la investigación Saavedra. De hecho, se hizo un juicio sin que se entere nadie de la participación de Saavedra, ni se lo mencione, pero sí su entorno, o gente de su entorno, después daba cuenta de que podría haber estado involucrado, y a partir de allí se empieza a cotejar su perfil genético. En realidad todo comienza con uno de los jefes de investigaciones, un ex comisario incorporado al CIF, que está dentro de la jefatura del CIF de los investigadores, que le acerca al procurador Pedro García Castiela, dice: tengo charlas y tengo comentarios de que lo marcan a este chango, pero si está en Santa Victoria porque también ya existían algunos datos de que, porque se había encontrado en la escena del crimen un llavero de Gimnasia y Tiro. Bien. También se había mencionado de que había gente de Gimnasia y Tiro que eran choros, que eran ladrones, y que apuntaban a la zona norte de Barrio El Guayco, Vaqueros y La Caldera. Pero eso era un dato como decir, sospechamos del Clan Mason, o sea, era una cosa, o sea, muy tirada de los pelos. De hecho, pero cuando este oficial del CIF dice: y tengo esas grabaciones, las grabaciones no tienen identidad, o sea, no se sabe quiénes son, simplemente habían sido aportadas por otro testigo. O sea, esto es lo que empezó a objetar Marcelo Arancibia, diciendo: pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? A partir de ahí se trajo y apuntaron a personas que, ustedes recordarán que se habló de que entraron a la casa de Jimena simulando que había un perrito perdido, un caniche toy. Muy bien. Y entonces dijeron que, investigador dijeron que la estrategia que usaban estos choros para entrar en confianza era mostrar el caniche toy. Y así llegaron a los hermanos Saavedra, en el barrio Parque Belgrano, donde existe una casa de comidas, otro trabaja en Aguas del Norte, y Javier Saavedra trabajaba en relación al Ministerio de Desarrollo Social. Tiene otro nombre ahora, es Desarrollo Social, cuya funcionaria, la máxima funcionaria en su momento, no tiene sentido citarla, fue la que firmó su designación para trabajar en Santa Victoria en colaboración con las comunidades originarias. Y esta es otra de las pruebas, porque no había ninguna relación, incluso el cotejo de celulares dan de que, sí, efectivamente, Javier Saavedra, Santa Victoria Adriano Guillermo Saavedra, trabajando en un barrio del sudeste de la ciudad de Salta, digo el 27 de enero del 2007. Y el otro muchacho, un treintañero, en ese momento en Parque Belgrano. Eso se puede confirmar de que... Son pruebas aportadas en el expediente. O sea, ¿está comprobado de que Saavedra no estaba en Vaqueros el día del asesinato de Jimena Salas? Eso es lo que está dentro del expediente, eso es lo que presentó Arancibia, eso es lo que... ¿En base a qué está hecho...? Celulares, cotejos de celulares, primero, claro, GPS. Capaz que él puede decir: no, yo estaba en Santa Victoria ese día, pero si no tenés cómo comprobarlo. Testimonios, por ejemplo, desde el sacerdote de Santa Victoria Oeste, que dice: sí, yo lo saludé esa mañana. Dos de las monjas que trabajaban con él, y vecinos
allí en Santa Victoria Este. Darío, por lo que te Esos son testimonios, por supuesto. Están incorporados en el expediente. Ahora, por lo que yo te escucho a vos, advierto, y me imagino que la gente que está del otro lado, advierte que vos no tenés demasiada confianza en la línea investigativa que señala a Saavedra como el principal sospechoso por el asesinato de Jimena Salas, y más bien sería un perejil. Esto es algo independiente de mis sospechas. Empezaste diciendo que, de acuerdo a tu fuente, es más probable que lo hayan matado a que se haya quitado la vida. Es que esto está, pero desde que se mencionó los Panama Papers y el lavado de dinero envuelto en el crimen de Jimena Salas, a mí se me despertó toda, ahí sí, sospecha. Che, pero esto no cuadra por ninguna parte. Desde que simplemente a una mujer para robarle, que no le robaron nada, porque no sacaron nada, y había, por ejemplo, joyas dentro del placar de esa casa. Estamos hablando de una persona de una clase media bien acomodada. El esposo, viudo, gerente regional, Tucumán, Salta, Jujuy, de la firma Garbarino, mencionada en los Panama Papers. Y a eso una persona de esa naturaleza robarle, o sea, intentar robarle y que no... y que le apliquen 44 puñaladas y que se vayan sin nada. Esa clase de homicidios con tanta violencia o las hace un psicópata total, un crimen de odio absoluto, pero no un robo. El robo sí te puede puntear, te puede pegar un tiro por el susto, criminis causa se llama. Pero o sea, se demora más tiempo, ¿viste? Dando esas puñaladas que en el acto, ¿viste? De pretender querer robar. Que robar. Claro, y encima, ¿viste? Yéndose sin nada. Y se supone que fueron 3 personas. Y se fueron sin nada. Que la rodearon para matarla. 44 puñaladas. Con cuchillo de la misma casa. Todo eso es lo que a mí me hizo dudar como periodista. Y después fui escuchando. Y veo que no coinciden las acusaciones con las legítimas pruebas aportadas. Yo no soy juez para evaluar, porque además no tengo las pruebas precisamente. Sí he leído partes del expediente. O sea, los conozco personalmente de haberlo leído a los dos. Porque recordemos que este es el segundo juicio. Y de haberlo leído, muchas veces te lo acercan en una copia, los mismos abogados. Entonces, al haberlo leído, dije, che, pero esto no cuadra, esto no cierra. No cerró para el primer juicio, en donde fueron absueltos todos, el viudo y un vendedor ambulante, y ya no cerraba para este caso. Y Marcelo Arancibia dijo, hasta hace unos días, creo que 4 días, dijo, que lo vi por última vez, él estaba tranquilo de poder empezar a hablar, porque estos casi 3 años, él dice, yo estaba en otra parte. Y quiere hablar, quiere contar contar su parte, y el abogado aportar esto, pero con esto quiere referir de que estaba tranquilo. No es que vio un hombre deprimido. Darío, yo quiero hacer de... Y Marcelo Arancibia dice, él también es el que dice, esto es sospechoso, y él desliza, él no acusa, pero él desliza, suicidio no fue. Y si no fue suicidio, ¿qué es? Mirá, pasemos en limpio, volvamos, porque hay gente que quizás se pierde o recién se prende en la radio. Estamos hablando de un nuevo capítulo, quizás de los más resonantes, en cuanto al caso que sigue el asesinato de Jimena Salas, esta mujer que fue asesinada en su casa, en Vaqueros, hace ya algunos años, y que todavía no se conoce quiénes son los responsables de ese femicidio, ¿verdad?
Hubo un primer juicio, en ese primer juicio no se determinaron responsabilidades penales, es decir, no se conoció la verdad, ni los responsables de ese femicidio. La investigación parecía haberse estancado, y hace ya poco más de 2 años surgió la novedad de nuevos actores involucrados en el femicidio que apuntan contra 3 hermanos y en particular contra uno llamado Javier Saavedra, hincha de Gimnasia y Tiro, que a partir de que es incorporado al expediente es detenido, es capturado en Santa Victoria Este, donde cumplía un voluntariado social, una especie de misionero. Y hay un dato que tiene que ver cuando lo trasladan a Salta, según denuncia la propia policía, los habría querido asesinar a uno tratándolo de ahorcar en el patrullero mientras era trasladado acá. Eso también está incorporado en el expediente, Darío. Lo niega, me imagino, la defensa de Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, conocerán los que escuchan del otro lado, un abogado penalista que más de una vez ha defendido a personas que eran inocentes y que eran tratadas como culpables y que asume también la inocencia de Fernando Saavedra. Nunca la puso en duda este abogado, ¿verdad? Bueno, correcto todo lo que estás diciendo, con la diferencia de que Arancibia sí reconoce que existió una situación violenta, pero que se debió porque estaba siendo él agredido. Bien. O sea, lo estaban apremiando dentro del auto y que él, que logró liberarse de las manos y para evitar, le estaban haciendo como un submarino seco, le estaban quitando la respiración, entonces lo tomó al otro. Bien. Eso es lo que explica. Cuando era trasladado a Salta para quedar detenido. Exactamente. Por supuesto, y esto va a pasar por la evaluación de los jueces, o debería haber pasado, porque tengamos en cuenta que con la muerte de una persona se extingue la acción penal. Si muere alguien, no hay más acusado. O sea, Javier Saavedra no está acusado de nada. El finado, el muerto, no está acusado de nada. Sí, existe Quedan la dos figura acusados. de juicios por la verdad que se inauguraron para justamente... Claro, pero no es en este caso. No es en este caso. No es en el caso porque el homicidio, incluso el femicidio, es un crimen prescriptible, a diferencia de los de lesa humanidad que son imprescriptibles. Bien. Entonces, se extingue la acción penal. Quedan 2 en donde no hay ADN, en donde las pruebas... Son. ¿Cómo? No se sabe quiénes son. No, dentro de los 2 hermanos Saavedra que Ajá. sí van a juicio. Se va a retomar, tenía que empezar hoy el juicio. Lo aplazaron, sí. Para el próximo miércoles, aparentemente. Darío. Sí, miércoles 24 de septiembre Así iniciaría es. el juicio. Y siguen sin descubrir quiénes son los otros ADN. Uno, supuestamente de Javier Saavedra, ya está extinguida acción penal. Ya no se habla más de Javier Saavedra, sí se va a hablar de qué pasó en la cárcel. Suicidio. Marcelo Arancibia dice una frase muy sugestiva, ¿no? Que en el marco de el juicio por corrupción y droga en el penal, fíjate vos. Dice, en la cárcel cualquier persona puede ser violada, drogada, asesinada o empujada al suicidio. Y lo dice Marcelo Arancibia. Lo dijo ahora. Y él pasa a la ofensiva. Y generalmente cuando vos defendés, digamos que estás a la defensiva, valga la redundancia. En este caso pasa a la ofensiva diciendo, no, lo que hay que investigar ahora es la muerte de Javier Saavedra. Discúlpame, ¿querías decirme algo? Sí, Rosario? ahora tenemos el video, estuvo hablando la jueza Ada Zunino esta mañana, hizo algunas declaraciones, la escuchamos juntos. Pero por favor. Se está investigando cuál es la causa probable de muerte. Fue encontrado en el baño, se había cortado las venas y se está investigando si es un hecho que se autoinfligió o podría haber sido cometido por una tercera persona. En esto está investigando el fiscal López Soto
con respecto a cuál fue la probable causa de muerte. Me imagino que se arribará a una conclusión rápidamente. Se tendrá que aclarar y se tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. También es cierto que cuando una persona está determinada a quitarse la vida, en el caso que fuera una de las hipótesis, la persona siempre encuentra el lugar y el modo de hacerlo. No nos apresuremos a sacar conclusiones y esperemos cuál va a ser el resultado de la autopsia, que me imagino que será en el término de 24 horas, y que la Fiscalía está investigando y se comunicará debidamente cuál fue el motivo y si el servicio penitenciario cumplió con la reglamentación con respecto al cuidado de esta persona que estaba privada de la libertad o no. Hay que ver cómo se continúa con las otras dos personas, cuál es la calificación jurídica, si se mantiene la calificación jurídica de coautores o no, y cuáles son las pruebas que se van a producir respectivamente. La presunción fundada que él ha tenido una participación activa en el crimen de Jimena Salas, simplemente por una prueba objetiva, que fue la prueba de la sangre, el que fue encontrado en la escena del hecho en una gran cantidad. Se tomaron casi 14, 15 muestras con respecto, y el ADN de esta persona se encontraba en la escena del crimen. Yo creo que también hay otra cuestión que nunca vamos a saber con respecto a esto, salvo que existe un hecho extraordinario o algún testigo, o se encuentre a esa segunda persona que estuvo en la escena del hecho, que hubo ADN, que se buscó, cuál fue el motivo por el cual Jimena Salas fue asesinada. Salvo alevosía y ensañamiento, no tenemos cuál es el motivo en realidad, la causa verdadera. Bueno, hablando de dentro de la prudencia, sí. Muy descriptiva la jueza, Sí. la fiscal. Ahora, tenemos también otra placa que quiero compartir con vos. Esto nos envía un compañero desde la producción, que tiene que ver con una publicación en redes sociales de parte de un familiar de Javier Saavedra y de los otros hermanos, de un hermano particularmente, que es Carlos Damián Saavedra, que dice lo siguiente: mienten más, torturan más, amenazan más, manipulan pruebas más, inventan causas y vuelven a mentir una y otra vez. Me imagino hablando justamente de la investigación que se seguía en contra de su hermano. Y de la que comenzará, supongo, también. O de la que comienza. Es que claro, esto era de la semana pasada. Ahora, bien. me pregunto yo, entendiendo que es un perejil, poniéndonos en esa visión de la historia que estás planteando vos, en esa hipótesis que estás planteando vos, que yo honestamente no la vi en otros medios, hasta el momento por lo menos, entendiendo esa hipótesis o tomando como válida esa hipótesis de que Javier Saavedra es un perejil ahora, y que no se suicidó, sino que lo suicidaron, por decirlo de alguna manera, no es contraproducente para quien busca ocultar los hechos, en el sentido de, bueno, no tenemos culpable, entonces el caso no está resuelto, por lo tanto debemos seguir investigando. No lo sé. Realmente no lo sé. ¿No era mejor, digamos, dejar que lo condenen a Saavedra? Mal condenado incluso. Pero todo pareciera decir que sí. Ya está, tenés vistos de yo no estoy diciendo esto a título de certeza absoluta. Claro. Es imposible que lo pueda decir. Jamás iría tampoco, contra una decisión judicial. Y tampoco lo decía si a título personal. No. O sea, lo decía en base a fuentes, ¿verdad? Exactamente. Fuentes propias. Pero además es a título hipotética e hipótesis periodística, que no tiene nada que ver con hipótesis fiscal y mucho menos judicial, ni siquiera. De más está decir, los policías no somos ni policías, los periodistas no somos ni policías, ni fiscales, ni jueces. Pero todos dirían, y ya está, si tienen a uno, lo condenan, porque a lo mejor supongamos que lo condenaban seguro, y ya está, listo, terminado el caso Jimena Salas. Y no podrá ser que al contrario existe interés de que esto no termine. Entonces surge ese interrogante. ¿Y a quién le puede convenir que no conviene? La única respuesta que yo me doy particularmente es decir que aquellos
que buscaban amedrentar a aquellos que surgían de la investigación acerca del lavado de dinero, del crimen por lavado de dinero, que buscan amedrentar y generar el clima de terror, les conviene que no se solucione, que nos quede claro algo, que nos quede, así ya está, ya se sabe quiénes asesinaron. Imagínate el título dentro de 2 meses, supongamos, Jimena Salas, caso cerrado, condenados los asesinos. Eso ya te dice, ya está, todo terminado, y fueron 3 ladronzuelos que les fue mal. Y los que querían que esto tenga otro condimento, buscar amedrentar, decir, no te metas con dinero que no es tuyo. No estamos hablando de $1.000, estamos hablando de millones de dólares. Y no sé, por eso te dije, no lo sé. Ya es para guión para una serie de Netflix. Gracias, Darío, por haber venido acá a tirarnos las últimas novedades de este caso que conmocionó a todos ayer en el medio del milagro salteño, la noticia de la muerte, porque vamos a decir, ese es el término correcto, de la muerte de el Chino Saavedra, uno de los principales acusados por el femicidio de Jimena Salas, quien hoy iba a empezar a enfrentar un juicio para determinar las responsabilidades del caso. Muchas gracias. A vos, Francisco, a vos, Rosario, muchas gracias a ustedes. Vamos